Este fin de semana los talibanes tomaron la ciudad de Kabul, con lo cual consolidaron su control sobre Afganistán ante la salida de las tropas de Estados Unidos, y países aliados que permanecieron en este territorio por 20 años, desde los atentados del 9/11. Ante la huida del presidente afgano Ashraf Ghani, los talibanes han emprendido su propio gobierno con la promesa de que será menos riguroso en la aplicación de la ley islámica, bajo lo cual mataron y mutilaron en el pasado a todos aquellos que no la cumplían. Este lunes, cientos de talibanes armados se han dispersado por todas las calles y edificios de Kabul y han recogido las armas en poder de civiles, mientras algunas zonas se observan desoladas ante el temor de que los ciudadanos pudieran huir. Y mientras los talibanes se instalan en la zona, se ha podido ver multitudes que viajan a pie con sus pertenencias hacia la región de Karte Parwan. También a través de las redes sociales se dieron a conocer videos en los que se puede observar a una gran cantidad de automóviles detenidos que buscaban salir de la zona. El pánico se apoderó de miles de afganos, también de extranjeros que buscan escapar del régimen talibán. En su intento, algunos abarrotaron los bancos tratando de sacar su dinero. Otros están a la espera de noticias por parte de sus embajadas. El gobierno de Estados Unidos anunció hoy el envío de 1,000 soldados más que únicamente van a apoyar en las tareas de evacuación de sus ciudadanos, por lo que serán 7,000 elementos desplegados en el contexto de su retirada del país. Y para ampliar sobre este tema, saludo al maestro Agustín Berea de la Academia de Internacionales de la Universidad Panamericana. ¿Cómo está, maestro? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias por tomarnos esta comunicación. Maestro, ¿cómo podemos entender mejor lo que está sucediendo en Medio Oriente, específicamente en Afganistán? Imágenes impresionantes de lo que hemos vivido recientemente, sobre todo en el aeropuerto, pero ¿cómo entendemos? ¿Cuál es la raíz de esta situación? Bueno, digamos, lo más general es que el Talibán, igual que muchos otros grupos que conocemos como grupos terroristas, se enmarcan en digamos, es como una categoría ideológica que se llama Islam político. El Islam político lo que promueve es establecer gobiernos de corte religioso. En el caso de Afganistán, lo que es el movimiento del Talibán, los estudiantes, inicia con la invasión, o bueno, toma sobre todo fuerza con la invasión soviética de los 80s. Entonces, desde aquel entonces existe, digamos, esta opción política de establecer un gobierno de línea dura, de corte religioso, y muchas veces nos sorprende por qué pueden tener tantos reclutas, por qué tienen tantos militantes, por qué tienen tanta fuerza en Afganistán. Y uno de los motivos es que el gobierno afgano, digamos el gobierno central, que Estados Unidos se dedicó 20 años pues a darle dinero, a ver si lo podían reforzar, el gobierno central en general tiene muy poca legitimidad por percepciones de amiguismos, de corrupción, de que no llegan a los lugares más pobres. Y entonces, muchos factores hacen que el gobierno central no tenga esa legitimidad que los movimientos de Islam político y que particularmente el Talibán sí tiene. Entonces, durante los 20 años de la presencia estadounidense, muchos de estos de simpatizantes del Talibán a lo mejor tomaban una postura un poco más discreta, pero digamos que la opción, el movimiento, la ideología no se fue a ninguna parte, solo faltaba que quitáramos este factor que era Estados Unidos y las tropas internacionales para que renaciera como que este movimiento del Talibán. Maestro, ¿se puede considerar que fue una intervención fallida después de lo que estamos presenciando en estos últimos días, el que los talibanes hayan tomado ya el control incluso del palacio de Kabul? ¿Sería una intervención fallida por parte de Estados Unidos y de los países que participan como la OTAN? Más bien, el control del Estado afgano no es el principal factor ni era el principal objetivo de la movilización. El principal objetivo, como bien lo mencionas, inicia la invasión a Afganistán después del ataque del 11 de septiembre. Entonces, el objetivo principal de estar en Afganistán era evitar, bajo este concepto de la guerra contra el terrorismo. Entonces, el punto era evitar que el
Talibán permitiera la existencia de grupos terroristas internacionales, particularmente de Al-Qaeda. El Talibán se comprometió en 2020 como parte del proceso de negociación con Estados Unidos que aún si regresaban a la vida política, no iban a permitir el reingreso de Al-Qaeda en Afganistán. ¿Van a cumplir esa promesa? No lo sabemos, pero si en efecto puedes evitar que cualquier régimen que esté en Afganistán no permita la existencia y la operación de grupos terroristas internacionales, no vamos a decir que la invasión haya sido un éxito, pero por lo menos uno de los objetivos principales de aquel entonces, de 2001, podríamos decir que se alcanzó. Pero todavía es una pregunta muy grande. ¿Cómo se espera que puedan ser los talibanes ahora en este regreso al poder, si lo podemos decir así de esa manera? Porque también hay, por supuesto, muchas mujeres, niños que están perdiendo sus libertades civiles y cosa que ya habían ganado en años anteriores. ¿Cómo se espera que sean ahora? Una de las cosas que empezó a suceder cuando se alcanza este acuerdo de paz con el Talibán en 2020 es que, por ejemplo, las mujeres que tenían papeles en el Estado, particularmente que estaban en el sistema de impartición de justicia, las juezas, pues las empezaron a asesinar. Y también a muchos, por ejemplo, de los colaboradores o de gente que se sabía que apoyaban al gobierno central, de repente llegaban sicarios a las casas a ejecutarlos. Entonces, sí, una de las cosas que podemos esperar en el terreno es que sobre todo las mujeres empiecen a perder muchas de las libertades que habían ganado. Desde antier hay compras de pánico, ¿no? De burkas, porque pues muchas mujeres saben que ya no van a poder salir sin cubrirse completamente el cuerpo. En términos también de educación pública, por ejemplo, sabemos que la línea pues va a cambiar mucho, no se va a permitir tampoco muchas libertades. Y a pesar de las promesas de ser un nuevo régimen, digamos, un poco más light, es poco probable que el Talibán, debido a sus orígenes ideológicos, realmente se vuelva reformista o mucho más abierto al occidente o a las necesidades y a las libertades fundamentales, sobre todo de las mujeres. Maestro, como especialista en el tema, ¿qué se vislumbra que pueda suceder en las siguientes semanas? Habría una participación de parte de la ONU, ya se han pronunciado al respecto, de la OTAN. Hoy justamente también estaría pronunciándose sobre este tema Joe Biden, presidente de Estados Unidos. ¿Qué se vislumbra? Estamos esperando todos las declaraciones de Joe Biden, porque dependerá mucho de cómo quieren marcar esta salida. Desde que se alcanzaron los acuerdos de las negociaciones de paz, se sabía o era altamente probable que el Talibán iba a regresar al poder. Eso ya se veía venir. No se esperaba que fuera tan rápido, pero además de las declaraciones de Joe Biden, también hay que tener muy en mente, digamos, este conflicto es como un globo, ¿no? Y lo que está pasando es que le estamos metiendo mucha presión. Sí. Y entonces, cómo se empiezan a desperdigar las piezas del globo es quizá la parte que más nos puede preocupar. Hoy por la mañana, las Fuerzas Armadas de Uzbekistán derribaron un jet afgano. ¿Qué hacía el jet afgano en territorio uzbeco? No estamos seguros. Pero pasa eso, empieza a haber desplazamientos de población muy grandes hacia Irán, hacia Pakistán. Ajá. Entonces, empiezan a ver lo que podemos esperar en las próximas semanas son estos movimientos mucho más, quizá no tan visibles, pero que empiezan a causar este tipo de degradación del ambiente de seguridad, no solo en Afganistán, sino en toda la zona circundante e incluso en Turquía y Europa por el influjo de migrantes. Bueno, pues estaremos al pendiente de este tema. Maestro Agustín Hernández Berea, le agradezco que haya compartido estos puntos de vista y este análisis para el auditorio de Milenio Noticias. Con mucho gusto, Mario. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.